Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, me da mucho gusto verlos el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con una animación de difusión, es una simulación con fines visuales, todavía carece de la formalidad que necesitamos para hacer una simulación con partículas, pero es un buen ejercicio para comenzar a trabajar con este tipo de prácticas. Bien, vamos a ver un concepto pequeño pero muy importante, que es el ángulo con el cual va a rebotar una partícula al chocar con la pared. Se va a reflejar, no se va a reflejar, va a salir con un ángulo de salida que es igual a pi menos el ángulo de incidencia. Dicho lo anterior, vamos a comenzar, manos a la obra. Definamos un vector, definamos un número de partículas. Entonces, número de partículas, vamos a definir 40 partículas de un tipo 1. Y definamos un tipo 2 con 30 partículas. Ustedes pueden variar este número de datos, ¿vale? Bien, definamos también las velocidades medias de las partículas 1 con 0.02 y la velocidad media de las partículas del tipo 2, fijémosla en 0.01. Un vector para las velocidades, en el cual vamos a tener puntos, por eso ponemos la C para concatenar las velocidades de ambos tipos de partículas, utilizando una distribución del tipo normal, de aleatorio de normales, R de random, norm de normal, y de lo que me pide es el número de datos. Para las primeras partículas hay n partículas, la media va a ser la velocidad media, y la desviación estándar, fijémosla en 0.01, y lo mismo para las partículas del tipo 2, solo que las partículas del tipo 2 pues tenemos n2 como número y b2 como media. Bien, tengo mis velocidades, ahora voy a fijar los ángulos. En el caso del ángulo, lo que voy a tener es una distribución uniforme, también aleatorios, para el número total de partículas, es decir, n más n2, y el rango del valor que puede tomar estos números aleatorios está entre 0 y 2pi, es decir, entre 0 y la vuelta completa. Bien, tengo mi ángulo. Voy a definir la posición inicial en el eje X. Entonces, esta posición inicial del eje X, vamos a quitar estos comerciales, omitir anuncios, y seguimos trabajando. Pequeños inconvenientes. Bien, entonces la posición X va a ser un conjunto de datos también, que va a tener una distribución aleatoria, pero en una distribución uniforme de los primeros n datos, en un intervalo que va de 0 a 0.5, es decir, la mitad del espacio en donde se van a estar moviendo mis partículas. Y la posición X de las partículas del tipo 2, pues de entrada necesito n2 datos, y se encuentran entre 0.5 y 1 en la segunda mitad de mi espacio. Para la posición Y va a ser algo muy similar, pero tienen libertad de correr entre la parte baja y la parte alta del espacio, entre 0 y 1, ambas entre 0 y 1. Puedo verificar que el espacio que va a estar a cada una de esas partículas se encuentra entre 0 y 1. Aquí lo vemos. Bien, aquí tengo mi total de partículas, y esas partículas están en posiciones aleatorias que se encuentran entre el 0 y el 1. No puedo distinguirlas en este momento por el color, lo vamos a hacer más adelante. Bien, fijemos la función que denominaremos difusión. Es una función que va a depender del número de pasos. Es decir, una vez que se actualice la posición, se va a actualizar 1, 2, 3, 4, 5, x veces, que es el número de pasos. Abrimos nuestras llaves de función y vamos a utilizar un ciclo for. El contador es i en el vector de 1 hasta pasos. Abrimos las llaves del ciclo for
Y lo primero que va a hacer es que va a actualizar la posición X como la X inicial más el coseno del ángulo que multiplica a la velocidad. Y la actualización de la posición Y es la Y inicial más el seno del ángulo que multiplica a la velocidad. Una vez que se ha dado el paso, se tiene que actualizar el ángulo. Vamos a utilizar un vector de comparación, un vector if-else. Y va a ser si X es menor que 0, o en el caso del O en R lo vamos a escribir con el carácter especial alterno 124, o X es mayor a 1, pues entonces va a ser igual a pi menos el ángulo. Y si no se cumplen esas condiciones, pues el ángulo vuelve a ser el mismo. Entonces tenemos esto que está aquí. Bien, en el caso del ángulo por el rebote en coordenada Y va a ser muy parecido, pero simplemente se va a cambiar el signo del ángulo. Entonces ahí lo tenemos, si golpea contra el techo, contra la pared, el ángulo va a cambiar. Y en esta misma función vamos a hacer un plot de X contra Y. Vamos a definir los límites del gráfico, pues entre 0 y 1, que es el espacio en donde se van a mover las partículas. Y lo mismo para el eje Y. Hola, soy Ana Marín y soy directora de Digital en Macán. Hoy estamos con muchos comerciales. Directores de redes sociales de toda Latinoamérica en Macán y además... Qué inconveniente, una disculpa. Omitir anuncios, vámonos. Sigamos trabajando. Bien, entonces igual entre 0 y 1. Ok, entonces ya hemos definido que estamos graficando X contra Y con los límites en X entre 0 y 1 y los límites en Y entre 0 y 1. Vamos a fijar el color. Para ello vamos a utilizar pues la repetición del color 2 para las primeras n partículas, coma, la repetición del color 4 para las n2 partículas que siguen. Entonces tenemos nuestro color. Vamos a agregar un título. En mi caso voy a poner el título difusión y agregaremos un subtítulo, pues puede ser el nombre de su escuela, TECNM en mi caso, Tecnológico Nacional de México. Y finalmente voy a agregar una recta que parta la pantalla en dos, que parta el gráfico en dos. Entonces voy a seleccionar un outline y va a ser un outline vertical en el valor de 0.5. Bien, voy a obtener mi función. Ya la ejecuté con control enter. Voy a llamar mi librería library animation y voy a pedir que me guarde el archivo en un GIF para la función difusión, dándole 200 intervalos de movimiento. Bien, ayudantes, ¿cómo andan? Ya los veo que se están alejando. Vamos a dar control enter y comienza a trabajar aquí mi computadora. Como pueden ver, este es un proceso que puede tardar pues bastantes segundos dependiendo de la memoria y de la capacidad de su procesador, la memoria de la computadora y la capacidad del procesador. Mientras aprovecho pues para pues aquí ver un poco a mis ayudantes que tan alegres siempre están trabajando para ayudarme en mis videos. Y bueno, pues por ahí les comento que tenemos un perrito llamado Pepino y que esa es la razón por la cual
mis asistentes técnicos ponen siempre perritos en las miniaturas de mis videos. Me voy a ir un segundo, voy a poner pausa en lo que termina de realizarse el gráfico. Regreso en un segundo. López Dóriga, nadie lo ve. Ah, caray, ya estamos al aire. Avisen. Bien, disculpen, ya regresamos. Pues sí tardó un poco, entonces durante la pausa yo aproveché para darle un poquito más de estética. Agregué el PCH tipo 16. Saben que me gusta mucho trabajar con este tipo de punto después del Subtech NM. Para ello hay que volver a ejecutar la difusión. Y después agregué también el intervalo .01, y el resultado es este gráfico. Bien. Es un gráfico que sí se estaba moviendo hace un segundo. Ya se volvió a trabar. Problemas técnicos. Pero bueno, en realidad a ustedes les va a estar moviendo este pequeño gráfico. Entonces, vámonos a una pausa más. Listo, regresamos. Esperemos que ya se vea muy bien. Y... ¡oh! Imposible. Listo, ya era hora. Bien, eso ocurre también cuando la computadora se llega a saturar. Pero bueno, pues tuvimos que hacer algunos cuantos ajustes y ya quedó. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Me da mucho gusto tenerlos en mi canal. Y pues eso ha sido todo por hoy. Cuídense, pórtense bien y que tengan una excelente tarde, día, noche. No sé en qué momento me estén viendo. Cuídense. Bye bye. Adiós.